Canciones, sensaciones, momentos. Bajo el filtro de la neurociencia. Bien, momento de la neurociencia y yo los invito a que se pongan cómodos, a que se sirvan, mira, un cafecito, una cosa y presten mucha atención a la conversación que vamos a tener a continuación con Francisco Pará, como siempre, académico de la UDP, que nos trae semana a semana temas tremendamente interesantes, pero yo creo que acá realmente se pasó. Porque vamos a hablar, yo lo voy a presentar así, vamos a hablar de pajaritos, pero tiene un trasfondo tremendo todo lo que vamos a contar. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, bien, muy interesada en el tema que nos propusiste, que tiene que ver con una publicación en el New Yorker y que de alguna manera, claro, analiza cómo los científicos están tratando de comprender el lenguaje de las aves. ¿Hay algo así como un lenguaje de las aves? ¿Por dónde partimos explicando este asunto? Ya, yo creo que como la historia así como este ganso, se llama Edes, una gansa, que los científicos pesados graban a su pareja, al ganso, cuando él la está llamando a ella. Entonces lo grabaron a él, y luego esperan a que él no esté, y reproducen ese sonido de la pareja de Edes, y la gansa Edes inmediatamente lo reconoce, ¿ya? Así parte. Uno dice, ya, ahí está la grabación. Y ahora entonces la pregunta es, bueno, si está grabado, la pregunta, lo más básico sería, bueno, es un llamado para cierto individuo y por lo tanto no hay inteligencia, es una cosa netamente de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero la otra pregunta es, hay información muy importante ahí, en ese llamado que fue grabado, y la gansa Edes efectivamente está reconociendo esto, y es el nombre de su pareja, no es el nombre de cualquier otro ganso, porque cuando se tocan otros sonidos grabados, ella no reacciona. Entonces, efectivamente, la pregunta vendría siendo, ¿estarán conversando? ¿Hay un lenguaje secreto de las aves, de los pajaritos? Entonces, es más que simplemente todo este ruido. Y claro, pues efectivamente para nosotros los humanos, cuando hablamos de cognición, cuando hablamos de la mente, nos duele harto asignarle una mente a otra especie. Claro. Nos duele muchísimo, porque los humanos nos consideramos la última chupada del mate. No, totalmente. Entonces yo, por ahí, y hoy en día, y por qué creo que es más interesante que simplemente pajarito, que es lo que estábamos hablando, que hoy en día tenemos una amenaza a esta gente que les mueve algo el hecho de que los humanos no sean tan especiales, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial parece ser inteligente, y hay mucha gente que se está asustando, y gracias a esa inteligencia, ahora vamos a poder quizás reconocer, porque una de las cosas que aceleró toda esta investigación que aparece resumida en el New Yorker, es la inteligencia artificial, de que tú le metes montones de canciones de pájaro y la inteligencia artificial empieza a organizarlas y a decir, mira, todas estas se parecen, todas estas podrían significar esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces estamos ahí ante un problemazo para la humanidad de qué es la mente. ¿Somos inteligentes realmente? Los pajaritos tenían mente, conversan acerca de cosas. Si los pájaros lo hacen, obvio que los mamíferos lo hacen. Imagínate lo que le hemos estado haciendo a los mamíferos. Y se nos puede caer harta de nuestras creencias. Oye, esto es una pincelada, ¿eh? Francisco solo como introdujo el tema, pero aquí ya hay varios conceptos interesantes que yo creo que vale la pena aclarar, porque en algún momento dijiste, bueno, ¿esto es solo aprendizaje o tiene que ver con inteligencia? ¿Cuáles son las diferencias ahí y por qué le atribuimos quizás a ciertos tipos de animales aprendizaje y nos cuesta tanto ponerle el concepto de inteligencia? Claro, efectivamente, cuando uno dice solo aprendizaje, es debido a esto que le llamamos el antropocentrismo, ¿ya? En donde todo lo explicamos desde esta humanidad, ¿ya? De esta especie. Y dentro de ese antropocentrismo está el androcentrismo, que es que lo explicamos todo desde los hombres, ¿ya? Entonces, ejemplo clásico, la salud. Tú llegas y tienes salud,
un libro de salud y empieza a hablar, 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 y de salud de hombre, y de repente aparece salud de la mujer, como la salud otra. Ya, y eso las mujeres lo saben muy bien, de que realmente hay muy poca investigación o se sabe muy poco en salud de mujeres, se sabe muy poco de salud de niños recién, estamos partiendo. Entonces está, dentro del antropocentrismo tenemos el androcentrismo, y dentro del androcentrismo tenemos el adultocentrismo, que es que nosotros vemos a la trayectoria vital como un camino hacia la adultez, como que tú estás incompleto antes y solo estás completo en la adultez. Y luego, en la vejez, de nuevo estamos incompletos. Entonces, todo gira en torno al adulto. Esas ideas que son del siglo XIX principalmente, generaron modelos de educación, generaron modelos de salud que giran en torno a este antropocentrismo, androcentrismo y adultocentrismo, que deja montones de otras formas de vivir fuera, ¿ya? Y ahí es donde hoy en día heredamos todos estos problemas. Esa es la base, por así decirlo, de que a nosotros hoy en día miramos a un pájaro y que nos digan de que está conversando, de que hay contenido en esa conversación y que no simplemente fue un aprendizaje, que es un autómata, que realmente no está entendiendo lo que está ocurriendo. Ahí es donde empezamos a tener problemas y realmente vamos a tener que hacer un cambio importante en nuestra perspectiva del mundo. Ya, y ahí el concepto clave que nos va a vincular probablemente con esa visión innovadora o que nos va a volar la cabeza en breve, que ya lo está haciendo de alguna forma, es la inteligencia artificial, que nos va a permitir de alguna manera decodificar todo eso que alguna vez escuchamos, que quienes se dedican a la observación de los animales y de su comportamiento ven, pero que es tanta información que a lo mejor la inteligencia artificial ahora permite clasificarla y entenderla mejor, y ahí podríamos encontrar ¿qué? Lenguaje y por lo tanto inteligencia. Claro, en el artículo este del New York Times, ¿y por qué hacemos énfasis en el artículo del New York Times? Porque durante estos últimos 10, 15 años esta investigación es de nicho, ¿ya? O sea, la gente que le interesa leer estas cosas se entera, pero el hecho de que salga un resumen y se vaya en profundidad en investigación, por ejemplo, el artículo este en cuestión profundiza en el trabajo de una investigadora que se llama Sonia Kleindorfer, y ella efectivamente muestra de que como cualquier otro mamífero, y que igual como los humanos, hay aprendizaje en las aves, hay aprendizaje vocal desde muy pequeñito, incluso desde dentro de los huevos, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, eso va a decir que la trayectoria de uso de estas canciones, primero que no son genéticas, ¿ya? Que era lo que se pensaba, que era como que venían adentro del pájaro y por lo tanto no es algo pensado, era conducta instintiva, sino que hay aprendizaje. Eso es súper importante. Porque lo humano también, pues en algún momento se pensó que el lenguaje era algo natural, algo instintivo, que es una locura. Hoy en día nos reímos, pero efectivamente uno pensaba, esto implica de que si tú eres chileno y tuviste un hijo en Estados Unidos, ese hijo va a salir hablando chileno. Ese es lo que implica, cosa que no es verdad. Ese niño o niña va a aprender a hablar el idioma que se le hable en el contexto y por lo general va a ser bilingüe, ¿ya? Entonces, y eso pasa, eso Sonia Kleindorfer, eso es lo que muestra en una serie de investigaciones por montones de años. Por lo tanto, hay una comunicación compleja en estas cosas, en estos pajaritos, en estas cosas que utilizan, en estos dispositivos, a eso me refiero con cosas, en estos dispositivos que están utilizando, que nosotros le llamamos canciones, hay efectivamente comunicación compleja, ¿ya? Entonces, muy dependiente, el trabajo de Kleindorfer muestra que las canciones son muy dependientes del contexto medioambiental y del contexto social, ¿ya? Y entonces, y que dentro de las mismas familias de pajaritos tienen también una suerte de dialectos que ellos le llaman los familiectos, que vendría siendo un dialecto familiar, o sea, chistes internos, de cierta forma, así como cuando uno dice hola gordito, gordita, o mi amor, esas cosas que se llaman adentro y que son solamente dentro del núcleo familiar, al parecer también en algunas especies de aves también están. Entonces, como tú bien dices, Emilia, esto significa no solamente comunicación compleja, sino que significa inteligencia potencialmente muy compleja. Y eso es, bueno, veamos, se lo pasamos a inteligencia artificial, y esto sí que empieza a ponerse entretenido,
¿Por qué sale, por qué esta investigación llega al New York Times? Porque por primera vez, así como se hicieron algunas veces con ballenas también este año, pero la ballena tenemos menos conocimiento, es un animal un poco más difícil de ver, más difícil de estudiar, pero los pajaritos los tenemos súper bien. Y por lo tanto se han hecho harto avance en descifrar qué significan estas vocalizaciones complejas. Entonces, por lo tanto, así como a nivel de ciencia ficción, estamos a meses de quizá tener una primera comunicación interespecie de verdad. Ya, pero es que eso que vuela la cabeza, o sea, ese es el nivel del avance y de lo que permite además toda esta investigación, pero toda esta tecnología que a veces miramos con tanto recelo, pero que de alguna forma nos está permitiendo no solamente esta posibilidad, ¿no?, de eventualmente esta interacción, sino que de entender que no éramos tan únicos como parecía, no éramos tan especiales como seguimos creyendo equivocadamente. ¿Y qué puertas abre aquello? Mira, hay cosas, bueno, a este momento es solo especulación, pero es una herramienta para empezar a entender otras perspectivas. Recordemos que cuando la educación se abre a la diversidad de otros humanos, es donde tenemos grandes saltos en innovación, ¿ya? Entonces, el clásico ejemplo del diseño de automóvil, un automóvil, imagínate, de lujo, etcétera, y te dicen en los reportes de choques, dicen, mira, tú tienes acá un 5% de probabilidad de salir herido, por lo tanto, nuestro auto es el más seguro del mercado. Ese auto viaja hasta Latinoamérica, alguien se lo compra, choca, y la probabilidad de choque era como del 45%. ¿Qué pasó? Ya, ¿qué es lo que pasó? Que en Latinoamérica, la persona que chocó, por ejemplo, era más pequeño que el test que hicieron, porque lo midieron, por ejemplo, en un europeo que medía 1,80 m, versus el chileno que medía 1,70 m, 1,75 m. Si a eso le pones a una mujer adentro, que es más pequeño el promedio, más daño, ¿ya? Ese es el ejemplo del auto, ¿ah? También hay ejemplos en términos de diseño, en términos, por ejemplo, de ropa de seguridad, ¿ya? Los cascos que no estaban en su momento hechos para trabajadores con distintos tipos de cuerpo. Ya, cuando entran las mujeres a trabajar al diseño, se empiezan a ver estas cosas. Cuando empiezan a ver otras personas, otras perspectivas, empezamos a ver esto y empezamos a mejorar nuestras formas de producir, nuestras formas de diseñar. La diversidad al final del día es lo que mueve la innovación. Hoy en día tenemos la posibilidad de que quizás vamos a poder incorporar estas otras perspectivas, ¿ya? Esa es una, por ejemplo, a nivel de desarrollo de innovación. Hay un caso en donde a los cuervos los entrenan para recolectar colillas de cigarro y los cambian por un pellet de comida y mantienen las plazas súper limpias. Eso es una pequeña interacción que hay porque los cuervos son muy inteligentes, tú no necesitas decirles mucho para que ellos entiendan. Pero imagínate otro tipo de animalito, otro tipo de pajarito que nos puede ayudar a resolver otros problemas que aún ni siquiera los vemos. Contaminación, no lo sé. Ya, por ejemplo, ahí tenía una volada muy así como ver otras perspectivas. Lo otro es que nos va a ayudar a algo muy claro. La gente, por ejemplo, en Latinoamérica y en Chile, el pollo es lo que más se consume. Y uno de los grandes problemas de esta industria es que causan mucho dolor y por lo tanto eso causa muchas enfermedades y por lo tanto hay que poner muchos antibióticos, etcétera, etcétera. En Europa ya están las regulaciones para el uso o la venta de carne más segura y una de las formas de disminuir efectivamente la cantidad de antibióticos y cosas así es mejorar las condiciones de vida de los animales que después tú eventualmente vas a eutanasiar y vas a utilizar. Por ejemplo, y ahí hay una gran cantidad de investigación en términos de cognición en bovinos, por ejemplo, en Europa. Acá en Latinoamérica no se hace tanto todavía porque la investigación está muy lenta, está muy en pañales, ¿ya? Pero, por ejemplo, si se empieza a hacer eso, vamos a poder mejorar nuestros procesos de producción, por ejemplo, en términos de reducir las animales y las enfermedades y el sufrimiento en estas poblaciones que necesitamos efectivamente para la economía. Entonces, ya, ahí tenéis una bajada bastante más concreta. Y lo otro es que efectivamente vamos a poder quizá empezar a utilizar estos mismos herramientas que vamos a desarrollar para gente que no se puede comunicar, ¿ya? Personas que quizá no solamente pensemos en la población sorda o muda, sino que en personas que están con problemas, algún tipo de trastorno de la conciencia, por ejemplo.
¿ya? Entonces, hay varias formas en donde podríamos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, y subrayo herramienta, porque hace poquito salió este artículo de Apple donde muestra de que no hay razonamiento realmente en los modelos de inteligencia artificial que tenemos, ¿ya? Entonces, es como que una cosa por otra. Sabemos que ya no razona tan bien, sino que en el futuro quizás razone mejor, pero hoy en día no es razonamiento, pero es una herramienta muy buena para descubrir cosas del mundo. Increíble, pero increíble tema, y todo lo que puede abrir además en términos de proyección, de innovación, de comunicación, de entendimiento, en fin, cómo nos puede cambiar la forma en que vemos la realidad el tener esta herramienta y utilizarla para los fines, digamos, correctos, en definitiva, ¿no? Porque también toda la otra línea de peligros y cosas la hemos conversado acá en este programa, pero por cierto que esto también es bueno hablarlo, es bueno que la gente lo conozca, y porque además a partir del ejemplo o de la investigación en realidad que trae el New Yorker, baja mucho más esta información, se acerca mucho más, y hacerlo a través de pajaritos, vaya si se entiende mejor, ¿no? Cuáles son las proyecciones y lo que esto nos está mostrando. Así que, Francisco Parada, académico de la Universidad Diego Portales, como siempre, muchas gracias por venir a abrirnos un poco más la mente y poder reflexionar sobre estas cosas tan interesantes. Muchas gracias, Emilia, por la oportunidad, y nos estamos viendo ahí la próxima semana o en algún otro momento. De todas maneras, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao. No te enredes. En redes sociales, búscanos y síguenos en @cooperativaciencia.